Bueno, hemos visto hasta aquí que la gestión involucra la planificación y la planificación es el instrumento, es la herramienta que permite hacer que la gestión sea verdaderamente un proceso sistemático, dinámico, flexible, continuo, todo como hemos visto en ese concepto integrada de los recursos hídricos. Hemos visto que ese plan arranca con definiciones de la visión de la política que pueden estar anclados en los objetivos de desarrollo sostenible, en la necesidad de garantizar o de mejorar las condiciones de la seguridad hídrica de la población o en asumir como propios, como valederos, los principios rectores de una política hídrica. A partir de ahí se fijan objetivos, qué es lo que queremos lograr, mejorar el abastecimiento de agua potable, garantizar la protección del humedal, recuperar un acuífero, como vimos en el caso del Alto Guadiana, y se establecen metas, es decir, metas concretas a cumplir. Definir una meta significa establecer un lugar y un tiempo. Por ejemplo, garantizar la cobertura del 50% del ejido urbano de tal ciudad para el año 2030. Esa es una meta concreta que establece un porcentaje de logro a realizar, a cumplir, en este caso de una extensión o el trazado de una red de agua potable para una localidad determinada en un periodo de tiempo determinado. Eso es una meta. A partir de esa meta se definen luego indicadores que son los que permiten hacer el seguimiento del plan y la evaluación de los resultados. Y dijimos que parte de este plan tiene componentes que son la evaluación y diagnóstico, el planteo de escenarios, la implementación, propiamente dicho, y el control y el monitoreo. Generalmente hablamos de control del plan y de redes de monitoreo del recurso hídrico para evaluar cuál es el efecto que este plan de gestión tiene en el recurso. Ahora bien, ¿de qué se trata esto de hacer una evaluación, un diagnóstico? Esto que dice el aporte de datos, estudio y conocimiento. Usualmente, los ingenieros, sobre todo los ingenieros en recursos hídricos, estamos muy preparados para hacer una evaluación y diagnóstico del recurso. Es ciertamente es lo que nos da la disponibilidad de agua en términos de cantidad, en términos de calidad, en términos de ocurrencia, que habla de su variabilidad espacio-temporal. Pero también es necesario en esa evaluación y diagnóstico hacer una consideración, determinar correctamente cuál es la infraestructura actualmente disponible en esa localidad, en esa región, en esa cuenca, cuáles son los déficits que tiene esa infraestructura, porque en base a eso también se determinarán los problemas, se determinan los conflictos y obviamente se determinan los objetivos y las metas a cumplir para nuestro plan. Pero también es fundamental hacer un diagnóstico de la demanda. Si bien nos vamos a ampliar en otras sesiones referidos a la demanda, yo creo que ustedes observen este cuadro. En este cuadro lo que tenemos es que a partir de la descripción del problema y luego de la definición de la visión que orienta los objetivos y las metas, se elabora un diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro objetivo es el abastecimiento de agua a las localidades, por ejemplo, de menos de 30.000 habitantes, nosotros tenemos que hacer estudios de las localidades de menos de 30.000 habitantes y no de toda la provincia o de todo el estado. Circunscribirnos al objetivo que nosotros queremos cumplir. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Ahí hay una sigla que dice RIDA.
significa que nosotros tenemos que hacer la evaluación, que es assessment, tanto del recurso, de la infraestructura, como de la demanda. Que les sirva entonces esa sigla RIDA como regla mnemotécnica para acordarse qué es lo que tiene que hacer intervenir en el diagnóstico. Fíjense, el primer cuadro que habla del recurso es posiblemente donde nosotros a lo largo de la carrera de Ingeniería en Recursos Hídricos nos preparamos para hacer todas las consideraciones hidrometeorológicas, hidrológicas, de calidad y cantidad y contaminación de los recursos disponibles, tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas, de lluvias y las relaciones entre estas distintas componentes y fenómenos que ocurren en el ciclo hidrológico. Pero también estamos preparados para hacer una caracterización de las amenazas hídricas, tanto de lo que hace a los excedentes, como a las inundaciones, a las sequías y a los eventos de contaminación. En infraestructura también, en el plan de estudio, ustedes caracterizan, calculan, diseñan redes de servicio, tanto de abastecimiento de agua potable como de servicios de alcantarillado o de cloacas, y también de drenaje urbano, de los excedentes pluviales urbanos. ¿Qué redes existen en el área de estudio que ustedes están describiendo el problema? ¿Cómo están? ¿En qué condiciones están? ¿Hay pérdidas? ¿Qué área cubren? ¿Existen plantas de tratamiento de aguas y efluente? ¿Son suficientes? ¿La capacidad es suficiente para atender a la población actual y a la futura? ¿Cómo es la gestión de los residuos domiciliarios, por ejemplo? ¿Se realiza? ¿Hay un relleno sanitario? ¿Hay un simple volcadero? ¿Se produce la quema de los residuos sólidos? ¿Qué es lo que se hace con la basura? ¿Hay canales de drenaje? ¿Hay canales de riego? ¿Hay caminos? ¿Hay obras civiles? ¿Cómo es todas estas obras civiles interfieren con el escurrimiento superficial y subterráneo? ¿Los canales de drenaje son canales de drenaje para el riego o son canales de drenaje para la freática? Bueno, todas estas preguntas, otras cuestiones, son las que tenemos que evaluar a la hora de ver cuál es la infraestructura disponible. Y por último, tema en el que nos vamos a compenetrar un poquito más en unidades siguientes, pero ustedes ya al haber visto en las clases anteriores el concepto de gobernanza, que está latente en ese territorio, que es la cuenca como unidad de gestión, la cuenca que contiene a nuestras aguas subterráneas también, sabrán que es importante caracterizar a la demanda. Y no solo la demanda para agua potable, como dice ahí, y para otros usos en términos actuales o futuros, sino no solamente el volumen disponible y la calidad de agua disponible, sino también a la cultura que tiene esa población respecto a los usos y costumbres y a cómo visualiza el agua. Ya vamos a trabajar un poquito más este tema más adelante. Es importante aquí considerar también dentro de esa demanda a usuarios como los ecosistemas. Entonces, los ecosistemas también demandan agua y hay que considerarlos dentro del el balance final que se hace en la cuenca. Respecto de la demanda, hay que saber cuál es la vulnerabilidad de esa población frente a inundaciones, a sequías, a enfermedades, a episodios de contaminación eventual. Hay que hacer un mapa de actores. Esto significa que no solamente hay que inventariar a la gente, a las instituciones, a las organizaciones de la sociedad civil, sino que también hay que caracterizarlos en términos de sus intereses frente al agua, a la influencia que puedan tener respecto de cualquier medida o cualquier acción que se pueda querer llevar adelante en el plan de gestión,
a la legitimidad que tengan estos actores en la sociedad civil. Muchas veces una maestra de escuela, un cura, un párroco, un médico en el pueblo tiene autoridad y es el primero que tenemos que considerar y buscar de aliado para hacer un plan de gestión. ¿Cuál es el poder que tienen estos actores? ¿Y en qué ámbito o alcance se desarrollan? Si es en el ámbito local, si son en el ámbito nacional o en el ámbito estadual, por ejemplo. Si son actores del sector privado o si son actores del sector público. Bueno, toda esta caracterización es la que nos lleva a tener un mapa de los actores que conforman la demanda. Es muy importante todo esto para llevar adelante y para concretar con éxito el plan de gestión. Y como somos una sociedad organizada, para caracterizar esa demanda también necesitamos conocer cuál es el marco legal que sostiene todo este accionar, cuáles son las instituciones y además si hay organizaciones como organizaciones de cuenca, organizaciones de usuarios o asociaciones de usuarios, asociaciones de regantes, de industriales, de vecinos, que tengan que ver con el uso, el aprovechamiento y la gestión del agua. Para cada uno de ellos habrá que identificar los roles, las funciones, las fortalezas y las debilidades. Bueno, verán que hacer un diagnóstico no es únicamente hacer una cuantificación de la cantidad de agua que hay o de la calidad del agua que hay. Hacer un diagnóstico para un plan de gestión es una tarea crucial y generalmente tiene que estar acotada a la definición de los objetivos y las metas. No es que nosotros cuando hacemos un diagnóstico estudiamos todo lo que queremos estudiar. Estudiamos todo lo que el plan marca que tenemos que estudiar, eso es lo que evaluamos y eso es el diagnóstico que nosotros tenemos que construir. Pero ese diagnóstico no se limita solamente al recurso, sino que tiene que ver con la infraestructura, que está relacionada fundamentalmente a las futuras medidas estructurales y no estructurales que llevaremos adelante, como también a todo lo que tiene que ver con la gobernanza del agua, es decir, lo que refiere a la demanda. Puesto que el desafío que nosotros tenemos para esta gestión de los recursos hídricos y en particular de los recursos de agua subterránea, es tratar de hacer el balance que muestra esa balancita que está ahí entre la gestión de la oferta, de la cantidad de agua que hay en el acuífero y de su calidad con la gestión de la demanda. Y todo eso tiene que estar soportado en lo que muestra la base de la balanza, que es un conocimiento y una información adecuada. Todo eso es lo que tenemos que integrar para lograr esa gestión sostenible de los recursos de aguas subterráneas. Este es el desafío que tenemos que enfrentar cada vez que analizamos un problema de gestión.